En la fiesta de Navidad, mi hijo millonario me abrazó y me dijo, disfrutando de los $5,000 al mes, ¿mamá? Me quedé pálido y respondí, hijo, tengo 2 trabajos. Fue entonces cuando mi codiciosa nuera se atragantó con su comida. El zarzo no lo vio venir. En la fiesta de Navidad de mi hijo, me quedé en un rincón de su gran sala, con una copa de champán en la mano. No pude pronunciar bien cuando Derek se acercó, riendo a carcajadas por el whisky y la celebración. Me rodeó los hombros con el brazo, como si fuéramos solos, como en los viejos tiempos. Entonces, con una sonrisa, lo dijo. Mamá, te doy los 5,000 que te envío cada mes. Espero que por fin te lo estés tomando con calma. Las palabras me cayeron como agua helada. Me quedé helado. ¿5,000? Pregunté. Me miró parpadeando, confundido. Sí, el dinero. Te he estado enviando 5,000 pesos al mes durante los últimos 3 años. Elise me ayudó a organizarlo, dijo que eras demasiado orgulloso para mencionarlo. Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. Tenía 2 trabajos. No había visto ni un centavo. Y fue entonces cuando vi a Elise parada a pocos metros, cerca de la torre de cócteles de camarones. Estaba a medio morder, con un camarón a medio camino de su boca, con la mirada fija en nosotros, la mano temblorosa, y entonces dejó caer el camarón. No se atragantó con la comida, se atragantó con el miedo. Pude verlo en su rostro, el desenlace instantáneo, la culpa, el pánico, el horror de la comprensión. La habitación a nuestro alrededor seguía bulliendo con risas navideñas, pero mi mundo se había quedado en silencio. Había limpiado oficinas a las 6 de la mañana y escaneado la compra hasta las 8 de la noche, todo mientras mi hijo creía que me apoyaba. Miré a Elise mientras se agarraba la garganta y jadeaba, no por el camarón, sino porque su mentira finalmente se había desmoronado. En ese instante, todo cambió. No estaba enojada, todavía no. Pero algo dentro de mí empezó a despertar una claridad silenciosa que no había sentido en años, algo duro, frío y completamente nuevo. No se trataba solo del dinero. Se trataba de confianza. Se trataba de años de silencio y lucha. Se trataba de ver a alguien más construir una vida sobre tu agotamiento. Me llamo Martha Ellis. Tengo 65 años y esta es la historia de cómo mi nuera robó 230,000 pesos a mis espaldas, intentó quedarse con el único terreno que me dejó mi esposo y casi convenció a mi hijo de que yo no importaba. Casi. Conocí a mi esposo Charles cuando ambos teníamos 19 años, trabajando en un restaurante junto a la carretera en Savannah, Georgia. Era todo encanto y manos hábiles, el tipo de hombre que creía en los grandes sueños y hacía lo que fuera necesario para alcanzarlos. Nos casamos jóvenes, tuvimos a Derek unos años después y creíamos que teníamos una eternidad por delante. Pero la eternidad terminó pronto. Charles murió repentinamente de un infarto cuando solo tenía 35 años. Yo tenía 32, un niño de 5 años y un montón de facturas médicas que el seguro apenas cubrió. Recuerdo abrazar a Derek en nuestro pequeño apartamento aquella primera noche sin Charles. Me miró con esos mismos ojos marrones que aún conserva y preguntó, ¿papá volverá mañana? No, cariño, susurré, conteniendo las lágrimas. Pero mamá está aquí, mamá no se va a ninguna parte. Y yo no. Me quedé en cada raspadura de rodilla, en cada concurso de ortografía, en cada formulario de excursión que la escuela enviaba a casa con una cuota que no podía pagar. Limpiaba oficinas antes del amanecer, trabajaba de camarera durante el día y lo llevaba a coser por la noche. Siempre tenía los dedos hinchados, la espalda siempre me dolía, pero Derek nunca supo que éramos pobres. Cuando quiso unirse a las ligas menores, vendí mi anillo de bodas. Cuando necesitó una computadora para la escuela, empeñé la última joya que me dejó mi madre. Cuando enfermó de faringitis estreptocócica y necesitó antibióticos, dejé de cenar durante una semana. La noche más difícil fue cuando trajo a casa un permiso para una excursión a un museo de ciencias. Costaba $25. Yo tenía 12. La renta vencía en 3 días. Esa noche, después de que se acostara, caminé 6 cuadras a oscuras hasta una casa de empeños y vendí mi abrigo de invierno. No era mucho, pero suficiente. Hizo ese viaje y nunca supo el precio. Vivía por esas pequeñas victorias, por la sonrisa en su rostro cuando volvía a casa con su pin del equipo de debate.
Por la forma en que levantó con orgullo su primera boleta de calificaciones con sobresalientes, me sentí exhausta, pero orgullosa. Derek era un estudiante brillante. Entró en una de las mejores universidades del país con una beca parcial. Pero aún así nos faltaban más de $30,000 al año. Así que trabajé aún más. Pedí una segunda hipoteca para la minicasa que finalmente pudimos comprar. Dejé de comprar ropa nueva. Dejé de comprar comestibles de marca. Algunos meses tuve que elegir entre mantener la luz encendida o surtir mi receta para la artritis. Pero nunca le dejé ver nada de eso. Quería que se centrara en el futuro. Quería que se sintiera libre. Y cuando se graduó, ambos lo hicieron. Después de graduarse, Jared consiguió un trabajo en una empresa tecnológica de rápido crecimiento en Austin, Texas. En 3 años, era ingeniero jefe. En 5, cofundador de su propia startup. El éxito llegó rápido y, con él, un nuevo mundo de cenas a las que no me invitaban y conversaciones que no entendía. Al principio, todavía lo llamaba. Todos los domingos, llamadas cortas, a veces apresuradas, pero siempre con cariño. ¿Estás bien, mamá? ¿Necesitas algo? Siempre decía que no. Siempre. Entonces conoció a Elise. Era refinada, elegante, aguda en todo lo que yo no era. Desde el momento en que me estrechó la mano, sentí esa calma y medición en sus ojos. Observó mis zapatos gastados, mis manos callosas, mi bolso de segunda mano, y supe que me habían archivado, no era de nuestra clase. Las visitas se volvieron escasas. Las llamadas telefónicas se acortaron. Con el tiempo empezó a contestarlas. Derek está en una reunión. Viaja por trabajo, quizás el próximo fin de semana, Marta. Pronto, incluso los cumpleaños se convirtieron en cajas de reparto, bufandas que no podía permitirme lavar en seco, dispositivos inteligentes que no sabía usar, regalos enviados con cariño, pero sin ningún cariño. Me dije a mí misma que así era la vida. Los hijos crecen, se mantienen ocupados, forman sus propias familias. Me convencí de que su silencio era normal, de que tal vez lo crié demasiado bien, lo volví demasiado independiente. Aún así, lo extrañaba. Lo peor no fue la distancia, sino la suposición. La forma en que Elise me trataba como si no tuviera nada que aportar, como si mi utilidad hubiera expirado en el momento en que Derek triunfó, como si me hubiera convertido en una reliquia de su pasado que ella tuviera que tolerar. Y lo que más me dolió fue esto, lo dejé pasar, me empequeñecí, me quedé callada, no quería ser la suegra dominante, no quería hacerlo sentir culpable, no quería obligarlo a elegir. Así que luché en silencio. Recorté cupones y me salté cenas, remendé zapatos viejos y vendí mi televisor cuando la factura de la calefacción se disparó un invierno, todo mientras mi hijo me enviaba regalos que nunca pedí ni cumplí. Me dije a mí misma que esto era amor, solo que del tipo moderno, amor enviado a través de aplicaciones y números de seguimiento, pero me equivocaba. El amor apareció, y pronto descubriría lo lejos que había estado mi hijo. Fue idea de Elise organizar la fiesta de Navidad ese año, y no me extraña, le encantaba tener gente que la admirara, una razón para presumir de los mostradores de mármol, las lámparas de araña importadas y los arreglos florales más altos que la mayoría de los invitados. Casi no fui. Después de trabajar el turno de la mañana limpiando oficinas, fui directo al supermercado para un turno de 8 horas como cajero. Al salir, me dolían las piernas, me dolía la espalda y mi abrigo no conseguía detener el viento de diciembre. Aún así, me puse mi mejor vestido y uno azul marino que había comprado hacía 3 años, sin liquidación, y tomé el autobús hasta su casa. Me quedé en silencio en su reluciente sala de estar, sintiéndome como un adorno fuera de lugar. Los invitados parecían caros. Elise revoloteaba entre conversaciones y sus tacones de diseñador, riendo como si nada en el mundo le hubiera salido mal. Y entonces Derek se acercó. Parecía seguro, exitoso y un poco animado. Tenía las mejillas sonrojadas y la voz petulante. Mamá, dijo sonriendo, rodeándome con un brazo, te ves genial, de verdad genial. Gracias, cariño, respondí, intentando ignorar que su sonrisa no llegaba a sus ojos. Se acercó un poco más. Disfrutando de los $5,000 al mes. Espero que lo estés disfrutando al máximo. Me quedé paralizado. ¿Qué dijiste? El dinero, mamá, $5,000. La transferencia es automática cada mes.
Elise la configuró. Lleva 3 años haciéndolo. No podía respirar. Sentí que la habitación daba vueltas. Derek, susurré, tengo 2 trabajos. Limpio oficinas por la mañana. Estoy de pie 14 horas al día. Nunca he recibido un solo dólar. Su sonrisa desapareció. Frunció el ceño. Eso no puede ser correcto. Elise me dijo que eras demasiado orgulloso para decir nada. Dijo que te llevarías el dinero. Y fue entonces cuando ambos nos giramos y la miramos. Elise estaba de pie junto al árbol de Navidad, a medio bocado, con un camarón ensartado en su tenedor de aperitivo. Nos miró fijamente. Su expresión cambió en un instante, de una compostura educada a algo mucho más crudo. Entonces empezó a atragantarse. No con los camarones, en realidad. Su mano dejó caer la comida. Se agarró la garganta, respirando superficialmente, con el rostro pálido. No era comida. Era miedo. Habíamos caído en la cuenta. Lo sabíamos. Su secreto había sido descubierto. Jared corrió a su lado y le dio unas palmaditas en la espalda. Algunos invitados se preocuparon. Alguien le preguntó si necesitaba agua. Pero sus ojos no se apartaron de los míos. Y lo que vi en ellos fue vergüenza. Era pánico. 3 años de mentiras. 3 años de robo. 3 años viéndome sobrevivir mientras ella se volvía loca y compraba bolsos, todo con dinero que Jared creía que era para mí. En ese momento, me temblaron las piernas, no de cansancio, sino del peso de todo lo que había soportado para nada. Aún no estaba enfadado. No del todo. Pero lo presentía. Porque algo en lo más profundo de mí estaba despertando. 3 días después de la fiesta, Derek me llamó. Su voz era más baja de lo habitual, casi como un caballo. Mamá, dijo, ¿puedo ir a tu casa? Cuando llegó, no parecía el director ejecutivo refinado al que estaba acostumbrado. Llevaba la camisa arrugada, los ojos enrojecidos y sostenía una carpeta con tanta fuerza que parecía que iba a aplastarla. Ni siquiera se sentó antes de abrirlo en la mesa de mi cocina. Saqué los registros bancarios. Todos. He estado investigando día y noche, y creo que por fin lo entiendo. Extendió una docena de extractos en papel, capturas de pantalla y registros de transacciones. Esta, dijo, señalando, es la cuenta a la que he estado enviando los 5,000 pesos cada mes durante 3 años. Me incliné, entrecerrando los ojos al ver el nombre Martha Ellen Ellis, mi nombre completo. Pero entonces vi la dirección. Esa no es mía, dije. Nunca había visto esto. Es un lugar de alquiler de buzones en el centro. Dijo Derek con la mandíbula apretada. Elise me dijo que te abrió la cuenta, que podrías tener dificultades con la banca en línea y que sería más fácil si ella se encargara de todo. Se me revolvió el estómago. No solo había robado dinero, sino que había construido una mentira sobre mí, una mentira tan bien construida que mi propio hijo se la creyó. Me dijo que no querías que la visitara, dijo con la voz entrecortada. Que te daba vergüenza, que no querías que viera cómo estaban las cosas. Me hizo creer que dar dinero era la mejor manera de ayudar sin incomodarte. Me quedé mirando los documentos. Cada mes, los 5,000 pesos llegaban a esa cuenta, y en pocos días el dinero se retiraba, a veces en su totalidad. ¿En qué se lo gastaba?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Derek sacó más documentos, extractos de tarjetas de crédito, recibos. Paquetes de esterilización, ropa de diseñador, viajes de fin de semana a Napa, sesiones privadas en el Paladar. Incluso alquiló un coche a nombre de su hermana. Me sentí distante, casi entumecido, como si el dolor hubiera traspasado un umbral donde ya no me aturdía, sino que me consumía. Creí que me estaba ayudando, susurró Derek. Nos estaba robando a ambos. Luego me entregó un fajo de correos electrónicos impresos, correspondencia entre Elise y sus amigas. Ella presumía de ello, mamá, de lo fácil que era usar mi culpa en mi contra, de lo orgullosa que eras para pedir ayuda, así que se aseguraba de que el dinero se destinara al mantenimiento de la casa. Un correo me llamó la atención, el asunto decía, dinero fácil. Dentro, Elise escribió, la anciana cree que Derek la olvidó. Perfecto, ella calla, él se siente culpable y yo mantengo todo en orden. Dejé la página.
Ya no se trataba solo del dinero. Se trataba de los años que pasé preguntándome por qué mi hijo había dejado de llamar, de las noches que pasé despierta creyendo haber criado a un hombre al que ya no le importaba. Pero a él sí le importaba. Simplemente no sabía lo que ella había hecho. Hasta ahora. Como si todo lo que habíamos descubierto no fuera suficiente, el golpe de gracia llegó la tarde siguiente. Derek regresó con alguien nuevo, una mujer llamada Camille Price, una consultora inmobiliaria forense a quien había contratado a través de un amigo. Tranquila, meticulosa y directa. Me saludó con un firme apretón de manos y una disculpa discreta antes de abrir una carpeta en mi mesa de centro. Señorita Ellis, comenzó, he revisado los registros de impuestos sobre la propiedad, los catastros y los historiales de títulos de propiedad. Hay algo que tienes que ver. Me puso un mapa delante. Era un terreno en el norte de Vermont, 16 hectáreas de bosque y arroyo que perteneció al abuelo de Charles. A Charles le encantaba ese lugar, siempre hablaba de construir una cabaña allí algún día. Tras su muerte, no pude pagar los impuestos. Supuse que lo habían subastado hacía mucho tiempo. Camille negó con la cabeza. No lo era. Alguien ha estado pagando los impuestos en tu nombre durante los últimos 3 años. Esa persona es Lisa. Se me secó la boca. También encargó un estudio topográfico privado, contrató a una empresa local para limpiar la maleza e incluso presentó los trámites para el mantenimiento del antiguo camino de acceso. ¿Por qué?, pregunté, aunque ya sentía que la respuesta se estaba formando. Camille intercambió una mirada con Derek. Luego dijo que, como el Departamento de Transporte de Vermont está preparando una ampliación de la autopista, su propiedad está justo en el trazado propuesto. Me quedé mirando la carpeta sin pestañear. Si el proyecto sigue adelante, continuó, tendrán que comprar el terreno por expropiación forzosa. Y, según las evaluaciones preliminares, el pago será de entre 1,50 y 1,8 millones de dólares. Me quedé sin aire. Elise no solo había robado dinero. Tenía planes a largo plazo, estratégicos y fríos. Ha estado preparando un caso de posesión adversa. Camille explicó, intentando que pareciera que ha sido la única cuidadora. Si hubiera pasado un año más sin control, podría reclamarlo legalmente. Me recosté en la silla, abrumado. Esa tierra era el sueño de Charles, lo único que le quedaba con valor real. Creí que la había perdido. Y ahora, la mujer que se hacía pasar por familia había intentado robármelo sin darme cuenta. Nunca dijo una palabra, susurré. Me hizo creer que no teníamos nada. Derek me tomó la mano. No solo te mintió a ti, mamá. Me mintió a mí, sobre todo. Ya no se trataba solo de codicia. Se trataba de legado. De memoria. Sobre las cosas silenciosas y sagradas a las que nos aferramos cuando nos han arrebatado todo lo demás. Y ella había intentado arrebatárnoslas incluso a eso. Miré a Camille y asentí. Hagamos lo que sea necesario para proteger esa tierra. Porque no iba a perder nada más por una mujer que me sonrió mientras planeaba mi eliminación. 3 días después, Derek volvió a llamar, con voz tensa y cautelosa. Quiere vernos, dijo. Elise dice que tiene una explicación. ¿Dónde?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. Nuestra casa, respondió, ella dice que también es su casa. Quiere hablar en un ambiente familiar. Claro que sí. Quería el control, la ventaja de la comodidad. Quería escenificar la conversación donde se sintiera poderosa. No, dije simplemente. Si quiere hablar, puede hacerlo en la oficina de Patricia, con sus abogados. Esto ya no es un asunto familiar, Derek. Es legal. 2 horas después, entré a la sala de conferencias con el mismo vestido azul marino que había llevado a la fiesta. Pero ahora, se sentía diferente, menos como algo que esperaba que me integrara, y más como una armadura. Al otro lado de la mesa estaban sentados Elise y su abogado, un hombre elegante con traje a medida que no dejaba de mirar su teléfono. Estaba pálida. Su habitual maquillaje impecable no lograba ocultar las noches de insomnio tras sus ojos. Al verme, su expresión no se iluminó con culpa, sino con cálculo. Abrió con dulzura. Marta, dijo, sé cómo debe ser esto, pero necesito que entiendas que intentaba proteger a todos. No quería que Derek se sintiera presionado. Pensé que estaba ayudando. Patricia, mi abogada,
se inclinó ligeramente. Señorita Ellis, esta conversación se graba con pleno consentimiento, según el acuerdo firmado. Elise dudó un momento y luego asintió. Sé lo orgullosa que estás, continuó. Habrías rechazado el dinero si Derek te lo hubiera dado directamente. Pensé que así podrías conservar tu dignidad y aún así recibir ayuda. No dije nada, todavía no. Patricia pasó página, y los impuestos a la propiedad también eran para proteger la dignidad de Marta. El rostro de Elise se quebró. Estaba preservando un patrimonio familiar. Derek intervino, no lo llames así, mi padre me adoptó. Esa tierra es de mi madre, no nuestra. Intentaste quitártelo. Ella se volvió hacia él, desesperada. Tenemos que ser prácticos, no está rejuveneciendo, la tierra requerirá administración. ¿Y planeabas que te pagaran por eso?, preguntó Patricia, con las cejas enarcadas. Elise no respondió. Porque todos sabíamos la verdad. No había protegido a nadie. Había orquestado un plan perfecto, basado en mentiras, manipulación y silencio. Hasta ahora. Miré a Elise y luego a Derek. Me ofreciste a arreglar esto, a devolverle el dinero, a dejarla, a empezar de nuevo. Pero eso no es lo que quiero. Me miró, confundido. ¿Qué quieres decir? No quiero tu dinero, Derek. No quiero que arruines tu vida por culpa. Y desde luego no quiero que tomes decisiones solo para hacerme sentir mejor. Metí la mano en mi bolso y puse los documentos sobre la mesa, la confirmación legal de mi plena propiedad de la propiedad en Vermont. Estoy a punto de convertirme en una mujer muy rica. Venderé este terreno al Estado y viviré con más comodidad de la que jamás imaginé. No necesito nada de ti. La expresión de Elise se iluminó con esperanza y luego con miedo. Pero, continué, si quiero una cosa. Miré a Derek directamente a los ojos. Quiero que decidas, no por culpa, no porque yo te lo pida. Quiero que decidas qué tipo de hombre quieres ser. Y si eso incluye una relación con tu madre, una relación real, basada en la honestidad, no en la obligación. Asintió lentamente. Eso es lo que yo también quiero. Me puse de pie, recoc. Se trata de vivir bien. Y planeo vivir mejor que nunca mientras tú vivas con el conocimiento de lo que hiciste. Salí de la oficina sin mirar atrás. Esa fue la última vez que vi a Elise. 18 meses después, vivo en una pequeña casa soleada en Asheville, Carolina del Norte. La vista de las montañas Blue Ridge me recibe cada mañana mientras tomo mi café en el porche. He empezado a pintar, algo para lo que nunca había tenido tiempo. No soy muy bueno, pero no importa porque ahora tengo tiempo para mejorar. Y Derek dejó a Elise 6 meses después de esa reunión. Ahora la visita con regularidad, siempre con Rachel, su nueva pareja, una mujer que me mira a los ojos cuando habla y me trae pastel sin que se lo pida. Por primera vez en años, mi vida es tranquila, pacífica y completamente mía. Algunas mañanas todavía me despierto antes del amanecer por costumbre, lista para limpiar, fichar y estirar cada dólar hasta el límite. Entonces recuerdo que ya no tengo que vivir así. Ahora doy un sorbo a mi café lentamente. Escucho a los pájaros en lugar del tráfico. Tomo clases de pintura con los vecinos y llamo a mis amigos solo para hablar, no para pedir ayuda. La traición casi me destroza. Pero también despertó algo que no había sentido en décadas, el derecho a priorizarme. Cuando el Estado compró el terreno, usé el dinero para liquidarlo todo, compré esta casa al contado, abrí una cuenta de jubilación y doné un poco a causas que me importan, albergues para mujeres, defensa de personas mayores y asistencia legal local. Entonces, un día, Camille, la consultora que ayudó a descubrir el plan de tierras de Elise, me llamó y me dijo que una organización sin fines de lucro estaba creando un grupo de trabajo sobre abuso financiero familiar. ¿Les gustaría escuchar tu historia? Al principio, dudé. No quería revivirlo todo, pero luego recordé lo que se sentía estar sentado en una habitación fría, consumiendo analgésicos, sin saber si tendría suficiente dinero para la compra. Y me di cuenta de que esta historia no es solo mía. Les pasa a mujeres de todo el mundo, madres, abuelas, viudas, que son eliminadas silenciosamente por sus seres queridos, no a puñetazos, sino con papeleo, no a gritos, sino en silencio. Así que acepté hablar, no por venganza, sino por quienes aún no saben que no es su culpa,
que pueden alzar la voz, que merecen algo mejor. Y para ti, ver esto puede que no te haga sentir eso en el estómago, porque partes de esta historia te resultan demasiado familiares. No estás solo. Si alguien te ha hecho sentir pequeño en el hogar que construiste, si alguien ha tomado tu voz bajo el disfraz del cariño, déjame decirte esto. No necesitas su permiso para empezar de nuevo. No necesitas esperar a que te inviten a ser importante de nuevo. Tu vida es tuya. Me encantaría saber desde dónde nos ves. Si esta historia les ha gustado a todos y si este mensaje les ayudó a compartirla, denle me gusta, suscríbanse y avísenle a alguien más que tampoco es invisible. Porque la verdad, la venganza más poderosa, es sanadora, y la mejor sanación empieza por ser visto.